Semana del traspaso de mando, la transición de gobierno está entrando en su recta final. Entre los asuntos que restan definir está el de los cargos para la oposición, que tras una reunión el lunes en el Parlamento esperan una convocatoria formal, según han dicho algunos integrantes de la oposición. Bueno, ¿cómo evalúa la transición hasta ahora? ¿Qué prioridades están marcadas para los primeros días de gestión? Vamos a estar conversando sobre esto con el futuro prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz. Bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por la invitación y estoy un poco contento porque no solo yo estoy perdido, o sea, con los días. Bueno, sí. Hay otras personas Sí. que tampoco saben qué día de la semana es. Los viernes, Me los deja viernes un son complicados. Me deja un poco más tranquilo. Bien. Es la primera vez que lo veo venir a una entrevista con... No he venido. ¿Ha venido ya con laptop? Bien. A veces traigo la laptop, esta vez. No, a veces traigo la tablet, esta vez traje la laptop. Bien. Por las dudas, porque a veces la memoria, después de cierta edad, uno tiene que auxiliarse. Para entender un poco, porque transición, entra mucha gente dentro de transición, muchos temas dentro de lo que estamos englobando como transición. Por ejemplo, usted hoy, concretamente, llega al edificio Alemania. ¿Cuáles son las tareas que debería encarar en un día como hoy? ¿Sobre qué temas se está trabajando concretamente? Bueno, a ver, nosotros en primer lugar que el proceso de armado del gobierno comenzó 2 días después de la elección, creo que el día martes. El presidente Orsi nos convoca, primero a Alejandro Sánchez como futuro secretario y a los pocos días, 2 días después, a mí como futuro prosecretario, nos encarga la tarea de llevar adelante la transición con el gobierno actual. Eso fue es todavía un proceso en marcha que comenzó con reuniones primero a nivel de torre ejecutiva, con nuestras contrapartes, el doctor Ferrés y la doctora Cabrera. Ahí nosotros primero pedimos que nos adelantaran los temas urgentes, es decir, cuáles eran los temas que los diferentes ministerios y los diferentes organismos de presidencia consideraban que eran urgentes, un punteo de esos temas urgentes y pendientes para resolver rápidamente, y además pedimos que nos enviaran los informes de los diferentes ministerios y de los diferentes organismos de presidencia. La primera documentación la recibimos allá por diciembre, que fue ese punteo. Yo no sé si ustedes recuerdan que en un momento hubo una discusión entre los ministros entrantes y salientes, si eran 3 páginas, si eran 100, bueno, ahí hubo una discusión. En realidad, lo que recibimos primero fue ese punteo que habíamos pedido, y la información de los diferentes organismos que la íbamos a recibir en diciembre la terminamos recibiendo allá por el 15 de enero aproximadamente. Y ahí, a partir de ahí, porque la idea era que eso fuera centralizado, y a partir de ahí abrir todo el proceso de las bilaterales, es decir, ministro entrante, ministro saliente, director entrante, director saliente, que se abrió a partir de ese momento, más allá de que siempre hay algún ansioso que tiene una reunión antes, pero bueno, formalmente fue a partir de ese momento. Y el proceso de transición ha sido a la uruguaya, una penillanura suavemente ondulada, con algunos trancazos y rispideces, ¿no? Como es natural. Eso no significa que nosotros estemos de acuerdo con todas las cosas que evidentemente el gobierno saliente hace o ha hecho, por ejemplo, Arasatí. Pero claramente hay un diálogo, hay un buen diálogo, hay un diálogo correcto, típicamente uruguayo, diría yo, porque cuando uno mira después la región y el mundo se encuentra con, hoy de mañana, empecé a leer la acusación de la PGR de Brasil contra Bolsonaro y los demás dirigentes bolsonaristas por el intento de golpe del Estado y el magnicidio que se había planificado para el 8 de enero. Entonces, cuando vos lees eso y mirás Uruguay y decís... Esta transición es distinta. No, por favor, déjenme acá. Y eso en cuanto a la transición. Pero paralelo a eso hubo que armar un gobierno. Es decir, el presidente Orsi encomendó la tarea de armar un gobierno que implica desde la designación de los ministros y los viceministros. Luego vinieron los directores generales de secretaría, los directores nacionales, los directores departamentales. Todo ese proceso nosotros podemos decir que al 15 de febrero está terminado. Hoy el gobierno en todas sus líneas, es decir, del ministro para abajo, ministros, subsecretarios, directores, todas las agencias, están ya designadas las personas, incluso los directores de las empresas públicas que van a ir en representación del
del gobierno también ya están designadas. Ahí el proceso que se abre ahora es entonces las negociaciones con la oposición para la integración de la oposición a los cargos eventualmente de contralor. Ahí qué es lo que está definido y qué es lo que falta definir, no en cuanto a los nombres, sino los ámbitos de discusión. No, ahí nosotros pedimos una reunión que se fijó para el 17 de febrero en el Parlamento. En principio entendíamos que si bien la negociación es con el Poder Ejecutivo, claramente que el ámbito parlamentario era un buen ámbito para discutir estos temas, porque además, entre otras cosas, porque las personas que son designadas en los servicios descentralizados del ente autónomo requieren venia del Senado. O sea, también hay una participación del Parlamento en ese proceso, votando la venia de autorización. Nos parecía que ese era un buen ámbito. Bueno, fuimos allí, ahí había como alguna discordancia en la oposición respecto de si ese era el ámbito o no era el ámbito. Y el 17 de febrero concurrimos con Pacha, directamente en representación del Poder Ejecutivo, a decir, bueno, mire, nosotros estamos en condiciones de, primero, queremos que la oposición participe en los entes autónomos y en los servicios descentralizados y en los organismos de contralor. Queremos que participe porque hay una larga tradición republicana en el país de que la oposición participe para controlar, pero no solo para controlar, sino para participar activamente en el desarrollo de las políticas públicas y para aportar las ideas que consideren necesarias o que sean buenas y que si son buenas las vamos a tomar. Eso fue la primera cuestión. La segunda cuestión es, bueno, definan ustedes el ámbito donde quieren discutir. Nosotros podemos discutir acá, podemos discutir en el edificio de Plaza Alemania o podemos discutir donde sea. Designen interlocutores y designen el ámbito. Quedamos a la espera, hubo algunas comunicaciones informales. Y en la tarde de ayer, el secretario de Pacha Sánchez mandó una nota a los diferentes partidos políticos y probablemente, no está definido todavía, pero seguramente el lunes o martes de la semana que viene ya nos vamos a reunir para bueno, ya les adelantamos incluso la propuesta del gobierno, de cuáles son la cantidad de cargos que están a disposición. 34 es lo que se viene manejando. La propuesta es espejo a la propuesta de la calle Pou. Ahí te interrumpo, porque ahí hay un tema que lo ha planteado por lo menos Robert Silva, pero no sé si es el único que tiene esta postura, que dice 34 cargos fueron el gobierno pasado, de acuerdo a cómo se votó, este año la oposición votó mejor que el Frente Amplio, por lo tanto tendría que tener algún cargo más. ¿Está cerrado ese número de 34? Esa es una discusión que haremos en ese ámbito. La propuesta nuestra es una propuesta espejo a la propuesta que la calle Pou le hizo al Frente Amplio en el año 2020. Pero está abierta la posibilidad de discutir el número. Bueno, si yo voy en una negociación y le digo que le ofrezco 34, pero estoy dispuesto a aceptar hasta 36, sería un pésimo negociador. La propuesta son 34. Pasaría a ser 36 el piso, entonces. No, son 34. Pero el criterio entonces sería lo que eligió la calle Pou y no la representatividad que tiene la votación en relación a los números que arrojó. La representatividad nunca existió. O sea, si vamos a la historia de la participación de la oposición en los entes autónomos y servicios descentralizados, en el año 1985, el Frente Amplio creo que tuvo un director en el Banco República, que si la memoria no me falla tendría que ir a la computadora, pero voy a perder tiempo. Pero creo que fue, no me acuerdo, un contador que participó. Había creo que 1 o 2 directores que tuvo el Frente Amplio en toda la administración Sanguinetti. Después en la administración Lacalle Herrera, en la administración Sanguinetti, en la administración Valle, el Frente no participaba. Los cargos se distribuían entre el Partido Nacional y el Partido Colorado. En el año 2005 hubo un criterio restrictivo del gobierno de Vázquez, donde no participó la oposición. En el gobierno de Mujica hubo una amplísima participación. Históricamente fue el momento donde la oposición tuvo mayor representatividad, tanto en las empresas públicas como en el organismo de Contralor. Luego el gobierno Vázquez, el segundo gobierno Vázquez, lo restringe un poco y el gobierno de la calle Pou lo restringe un poco más. Nunca en todo este proceso estuvo en juego si sacaste tantos votos o sacaste menos de tantos votos. Es un tema de negociación política y de voluntad política. Nadie del Frente Amplio en su momento le consultó a la calle Pou por qué elegía ese 34. Bueno, yo no participé en esa discusión. Pero capaz que tienen datos. No podría contestarte esa pregunta. Seguramente los compañeros que sí participaron lo podrían contestar. Sé que ahí hubo una discusión y el resultado fue ese. Nuestra propuesta es el mismo criterio. Y obviamente es un criterio a la oposición. Nosotros no nos corresponde decir quién va de la oposición a cada lugar. Ellos se tendrán que poner de acuerdo entre los integrantes de la oposición dónde designa quién y a quién. Ahí está. No hay ningún criterio de
idoneidad, de Bueno. evaluación por parte del oficialismo en este caso, eso obedece En general, a los criterios de la oposición. en general rige el principio de razonabilidad. Ujú, Entonces, bueno. salvo que aparezca algo que sea irracional, que no tengo por qué pensarlo, lo que nosotros queremos como gobierno, y así se lo transmitimos a la oposición, fue: pretendemos que en el mes de marzo se estén votando las venias de los directores del Frente Amplio de las empresas públicas. O sea, queremos que cuanto antes se puedan designar, y luego, eventualmente, si hay ahí alguna discusión, todos sabemos que las elecciones departamentales de mayo a veces inciden en estas cosas, no va a ser en el caso del gobierno, en el caso del gobierno las personas ya están propuestas, pero bueno, si alguno de los partidos de la oposición quiere esperar el resultado de mayo y designar después de mayo, no hay ningún problema, nosotros en eso somos absolutamente respetuosos de los tiempos políticos de las otras fuerzas, pero lo que pretendemos sí es, en lo posible, en el mes de marzo, tener designados los miembros del directorio del Frente Amplio. Y el ámbito de negociación, entonces, a partir de esa nota que comunicó Sánchez, va a ser, en definitiva, el edificio de Plaza Alemania. Seguramente sí, eso fue lo que hablamos ayer con Sánchez, en función de comunicaciones informales que él tuvo con diferentes miembros de la oposición. En el marco de esta transición, a propósito de los juicios internacionales y eventualmente algunos nacionales, ¿hay algún asunto que le preocupe especialmente? Bueno, nosotros ahí, a ver, si me permitís jugar un pasito para atrás con el tema de la composición del gobierno. Yo, es mi primera oportunidad, es decir, es la primera vez en mis 57 años de vida que soy político de profesión, ¿no? Porque hasta renuncié al ejercicio de la profesión de abogado, más allá de que no tenía ningún tipo de incompatibilidad formal, entendí que tenía sí un tipo de incompatibilidad ética, y por esa razón dejé el ejercicio de la profesión en todas sus formas. O sea que a partir de este momento soy de profesión político. Lo tengo que decir porque así me voy convenciendo, porque es difícil el cambio de chip. No había participado de un proceso de construcción de un gobierno, la verdad que estoy muy contento, porque hay todo un trabajo de filigrana con unas instrucciones muy precisas del presidente electo, y un trabajo de filigrana que hizo un equipo encabezado por Pacha, pero con un conjunto de integrantes no muy numeroso, pero muy activo, que fuimos armando o que se fue armando un gobierno, obviamente con la validación siempre del presidente de la República, pensando en las diferentes, no solamente en los diferentes ministerios y en las diferentes áreas, sino trazando líneas dentro de los diferentes ministerios, líneas en la selección de las personas que permitan mañana llevar adelante una política pública desde la transversalidad, eso que cuesta tanto. Es decir, acá los nombres están pensados, por ejemplo, en las agencias de innovación, en personas que participen en el ecosistema de innovación mañana. Ese ecosistema de innovación que se va a generar en el ámbito de presidencia parte de la base de que determinó de alguna manera la elección de las personas que van a integrar las diferentes agencias que tengan que ver con ciencia, tecnología e innovación. Por ejemplo, en materia de seguridad, lo mismo. Se fueron pensando a las personas por su profesionalidad, por su idoneidad, pero concomitantemente con eso, con la experticia suficiente, el conocimiento previo que permita generar un ecosistema, si tú querés, de seguridad, porque hay diferentes organismos a lo largo del Estado que cumplen funciones. Obviamente el Ministerio del Interior es la más importante, pero también está el Ministerio de Defensa, también está la DGI, también está la aduana, también está la SENACLAF, también está la UIAF, es decir, hay un conjunto de organismos. Entonces, todo eso fue pensado en un todo. Es decir, no es que fuimos llenando casilleros ahí, bueno, ¿y a vos qué te parece? Sino que se pensó en una integralidad que a mí me ilusiona de que generalmente de que podamos, a partir del 1 de marzo, comenzar la ejecución de determinadas políticas públicas prioritarias en forma transversal. Es un desafío enorme porque el Estado uruguayo está armado como un sistema feudal. El Estado uruguayo está pensado generalmente con ministerios, con compartimientos estancos. Entonces, todo aquello que implique política pública, que involucre a organismos de diferentes estructuras, siempre es complejo. ¿Y vos dónde, cómo imaginás que va a ser tu trabajo a partir de ese momento? ¿En qué áreas te parece que vas a estar más encima como prosecretario de Presidencia? Bueno, yo tengo áreas asignadas que tienen que ver en Presidencia con la Junta Nacional de Drogas. Sí. Soy el presidente de la Junta Nacional de Drogas. Obviamente, al lado de la Junta Nacional de Drogas está el IRCA. La Junta Nacional de Drogas tiene un programa completo de trabajo sobre el tema de la reducción de la oferta y de la demanda, del uso problemático de drogas y de adicciones.
Tenemos un problema impresionante en el Uruguay de uso problemático de drogas. Somos el país de América Latina que consume más cocaína, y hay que decirlo, y decirlo mirándonos a los ojos, porque a veces somos un poco hipócritas. Entonces digo, tenemos un problema de consumo problemático de drogas y tenemos que empezar a tratarlo. Tenemos que empezar a trabajar. Tenemos un problema de salud pública en ese tema. Y no hay en el Sistema Nacional Integrado de Salud un lugar o lugares donde se especialicen en la atención de ese consumo problemático. Entonces tenemos un enorme desafío por delante. Desde la Junta, no es que la Junta vaya, porque la Junta no puede sustituir, la RENADRO no puede sustituir a los prestadores de salud. Acá hay que hacer un trabajo conjunto. Pero también tenemos que preparar y formar a la gente, que esa persona que recibe en una emergencia una persona con consumo problemático de drogas o en adicción. Bueno, tenés que saber cómo actuar. Y luego de ese primer tratamiento inicial, bueno, ¿cómo continúa? Porque no es solamente eso. Entonces, ahí Gabriel Rossi tiene una dilatada trayectoria en ese tema y está armando un equipo con Juan Triaca, con Aldo Tomasini, que realmente muy potente en esta área, y vamos a apoyar fuertemente, porque uno de los problemas enormes que tenemos como sociedad es el consumo problemático de drogas. Por ejemplo, toda la gente que está en situación de calle, que tiene problemas de salud mental y uso problemático de drogas. Por ejemplo, cárceles, tenemos unos problemas enormes en el uso problemático de drogas. Entonces tenemos que hacer un trabajo que implique tratar efectivamente ese problema que tenemos como sociedad, ese problema de salud que tenemos como sociedad, y que hasta ahora lo hemos desatendido, lo hemos mirado un poco por arriba del hombro. Bueno, queremos encararlo. ¿Pero hay alguna medida concreta prevista para aplicar ya, por ejemplo? Lo que vamos a empezar es con cursos de capacitación. Específicamente estamos trabajando con ACE como principal prestador de salud, pero pretendemos trabajar con todos los prestadores de salud para tener una red que efectivamente pueda trabajar en el tema de atención. Hay proyectos concretos, pero obviamente también implica la capacitación del personal, porque si el personal no sabe qué hacer y se ve superado por un tipo de situación, es difícil que podamos dar esa primera respuesta, que es la que nos piden las madres cuando vienen y hablan con nosotros y nos dicen: mi hijo es adicto, ya me robó toda la casa, anda en situación de calle, no sé qué hacer. ¿A cuántos de nosotros hemos vivido ese tipo de situaciones? Bueno, que el Estado se tiene que de alguna manera hacer cargo de elaborar una política pública en ese sentido. Esa va a ser un área, el área de la CENACLAF es otra área, todo lo que tiene que ver con el lavado de activos, que es gran parte de mi experticia, que tiene que ver con el organismo regulador, pero tiene que ver también con la participación en las investigaciones de lavado de activos, que la CENACLAF tiene potestades de investigación y de auxilio a la justicia. Tendrá que ver con lo que tiene que ver, obviamente, CENACLAF y UIAF, más allá que UIAF no está en presidencia, está en el Banco Central, ahí hay un vínculo que tiene que funcionar. Y bueno, y tenemos en las medidas del programa del Frente Amplio, tenemos la creación de ese sistema, en las prioridades para gobernar, un sistema de lucha contra el crimen organizado y el lavado de activos. El SILCON, Sistema Integral de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico. Exacto. No sé si es una sigla que vamos a tener que aprendernos porque se va a volver un actor importante. Bueno, pretendemos que sí, que sea un actor importante, pero no porque ese organismo o esa coordinación o ahora está de moda la palabra ecosistema, sea importante en sí mismo, sino porque desde allí se coordine desde el punto de vista político, desde el punto de vista operativo, las acciones en lo que tiene que ver con el crimen organizado, el narcotráfico y el lavado de activos. Esa es un área que seguramente lo vamos a trabajar. Ya hemos estado hablando con el futuro ministro del Interior, con Carlos Negro, también con Gabriel Odone, ministro de Economía, también con Maía, ministro de Educación y Cultura, con las diferentes áreas que involucran para poder empezar a coordinar. Tenemos que dar una forma, que no queremos que sea algo rígido o estructural y muy burocrático, sino que sea algo ágil, funcional, que permita la coordinación de las diferentes acciones en materia de investigación, porque hay mucho trabajo pendiente en esa Y a través de este sistema integral de lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, ¿tendrías incidencia en diseñar las políticas públicas de seguridad? Las políticas públicas de seguridad están diseñadas para ejecutar a través de los ministerios. Lo que nosotros vamos a hacer es articular. La política pública está diseñada, lo que tenemos que hacer es articular. Articular que el trabajo del Ministerio del Interior, que es el principal actor, pero no el único, entonces tenemos que articular con
Ministerio de Economía, Aduanas, Dirección General Impositiva. Articular con Presidencia, Junta Nacional de Drogas, SENACLAF, Dirección de Secretaría de Inteligencia Estratégica. Articular, o sea, con Ministerio de Defensa, patrullaje fronterizo, patrullaje marítimo, perímetro carcelario, frontera, soberanía. O sea, todos estos organismos están cumpliendo funciones de seguridad. Lo que tenemos que hacer es articularlas. Y ahí también tiene que ver con, bueno, la tecnología, qué tipo de tecnología disponemos, qué tipo de tecnología tendremos que comprar. Y cuando hablo de tecnología no hablo solo de cámaras, hablo de todo lo que tiene que ver con la tarea de preventiva de investigación y de inteligencia. Y bueno, ahí hay una línea de trabajo que dentro de Presidencia, por razones obvias y por división, por experticia del trabajo, seguramente me toque a mí participar. Pero no es que voy a diseñar, simplemente mi trabajo va a ser de ayudar, de apoyar, de articular. La política pública la desarrollan los organismos, ¿no? Entiendo que de alguna forma está aludiendo con toda esta explicación también a lo que fue la polémica de los últimos días, donde digamos, básicamente la discusión de titulares refería a si se le podía o no se le podía ganar la guerra al narcotráfico. Lo que entiendo, para resumir, es la política que se va a llevar adelante tiene un componente de reducir el daño del consumo y tratar de limitar el problema por ahí. Tiene un componente de educación. Porque sí, ahí está, pero reducir oferta y reducir demanda. Exacto. Después, un componente de reducir las posibilidades de mover el dinero, en definitiva, restringiendo por ahí a las bandas grandes. Y después, lo que no entramos del todo, entiendo que eso sí va a referir más específicamente a la política del Ministerio del Interior, pero es evidente que usted tuvo un rol allí en la designación de Negro y en la visión de ese perfil, es en reducir o de desarrollar estrategias para reducir la violencia de los grupos criminales, más allá de si están operando o no están operando. A ver, eso de que yo tuve un rol al doctor Negro como ministro del Interior lo designa el presidente Bosch. Digo, primera cosa, que creo que es importante señalarlo porque es el presidente de la República. Porque a veces, a mí me causa gracia cuando lo pintan a Yamandú como... No, Yamandú ha estado validando todas y cada una de las decisiones y tomando todas y cada una. ¿Fue una sugerencia tuya? No, no fue una sugerencia mía. Increíblemente no. Algún día les contaré la historia de cómo llegó. Pero Pero no fue a sugerencia mía. Lo dijo el doctor Negro en una entrevista en el diario El País, que salió hace un tiempo. Pero no fue a sugerencia mía. Obviamente que sí, yo apoyo calurosamente porque considero una persona que tiene la expertise y la capacidad como para llevar adelante esa tarea, pero no fue a sugerencia mía, ni lo designé yo, ni ninguna de todas esas cosas que se dicen por ahí. Pero sí, claramente el Ministerio del Interior tiene el rol de la investigación y de la persecución criminal junto con la Fiscalía. Y ahí hay, si tú miras el equipo de investigaciones que se designó, ahí hay un hilo conductor. Desde el director de investigaciones, el director de droga, el director de crimen organizado, tienen un hilo conductor, hay una masa crítica, hay una experiencia previa, hay un conocimiento previo, hay un trabajo conjunto. A todos esos oficiales, yo los conocí en el año 2024, salidos de la escuela de policía, hoy son comisarios generales. Tienen un larguísimo recorrido en la policía y una larguísima trayectoria y experiencia, y que son, a mí me generan ilusión eso. Lo dije el día de la presentación, me genera ilusión porque conozco sus capacidades. Obviamente que nosotros desde Presidencia, ¿qué es lo que podemos hacer? Articular, apoyar, estar, bueno, que la cosa fluya, por decirlo de alguna manera, que haya equipos conjuntos de investigación, que haya fuerzas de tarea. Ese va a ser nuestro trabajo. Yo no voy a participar en las investigaciones ni nada, simplemente es desde el punto de vista, desde Presidencia, políticamente, cómo podemos articular para que la cosa funcione. La orquesta tiene que sonar afinadamente. No nos puede pasar lo que ya le ha pasado al Estado uruguayo, lamentablemente, que la mano derecha no sepa lo que está pasando en la mano izquierda. Claramente, no nos puede pasar eso. No nos puede pasar que una dependencia del Estado tenga una investigación y que consulten a otra dependencia del Estado y no tenga ni idea. La compartimentación en algunas cosas puede ser importante, pero acá tiene que haber un sistema articulado, pensado y ejecutado, porque tenemos una tarea demasiado grande
que es la persecución de estos grupos criminales. Entonces, necesariamente tendremos que coordinar y articular, y ese es el mandato de Yamandú. O sea, no hay mucha vuelta con eso. Avancemos, yo había dejado pendiente la pregunta y si hay algún tema dentro de los juicios internacionales nacionales o internacionales que le preocupe especialmente. Mira, ayer justo tuve una reunión, yo volví ayer a la 1 de la mañana, llegué de Punta del Este y me levanté a las 5. Tuve una reunión donde hubo una reunión con un abogado especialista en arbitrajes internacionales, un abogado uruguayo que trabaja mucho en el exterior, estuvimos hablando de estos temas, y hablábamos de la masa crítica que tiene Uruguay, de la imagen que tiene Uruguay en los arbitrajes internacionales. Uruguay, salvo este caso ahora de Lidga y de Pluna, Uruguay no perdió ningún arbitraje internacional. Este es el primero que pierde, entre comillas, pero también gana, porque la diferencia entre lo que se reclamaba y lo que en definitiva se termina pagando es abismal. Tenemos una imagen en ese sentido. Entonces tenemos que mantenerla. Entonces, yo decía el otro día, hay como una especie de, no es una política de Estado, hay una metodología de Estado de seguir los juicios y los arbitrajes internacionales que empieza con el caso Philip Morris y que después se replica en los sucesivos gobiernos, que nosotros vamos a mantener porque, bueno, nos va mucho en esos juicios internacionales. Ahora lo que estamos esperando es la decisión de la Corte de Casación de París, en el caso Aratirí. Uruguay había ganado por razones de jurisdicción el arbitraje en el CIADI. El mecanismo permite una apelación ante la Corte de Apelaciones de París. La Corte de Apelaciones de París revocó la decisión del CIADI y ahora estamos esperando la decisión de la Corte de Casación. Si, como esperamos, la Corte de Casación revoca el fallo, eso se termina ahí. Y si la Corte de Casación confirma el fallo de la Corte de Apelaciones de París, tendremos que ir a un arbitraje por el tema Aratirí. Claro, nunca se entró en la situación de fondo, era si correspondía o no correspondía que la empresa lo presentara ante donde... Eso no me preocupa, me ocupa, digamos. Me ocupa también la situación de otros... Bueno, Pluna estaría ya finalizando, por lo que se nos informó el doctor Ferrés, estarían en las condiciones ya para, no sé si se pagó o no se pagó, pero el Estado uruguayo ya estaba en condiciones de pagar. Y después está la situación de los propietarios de Montecón, que ahí hay un arbitraje que recién está empezando. No nos preocupa, nos ocupa. Queremos seguir siendo un país que brinde seguridad jurídica, un país que tiene un activo en materia de seguridad jurídica y que tenemos que prevalecer y mantener. Pero esa seguridad jurídica, ese activo, esa imagen de país que se ha ido construyendo, es una plantita que la tenés que regar todos los días. Quería llevarte un tema que hizo ruido. Yo no sé si fue el primero, pero creo que sí, desde que te designaron como prosecretario de Presidencia, que fue tus últimas declaraciones en BTV sobre el tema de Fiscalía. Que decías que estaba actuando en forma absolutamente lenta en el caso de Conexión Ganadera. Ahí, además de críticas en general, el presidente de la Asociación de Fiscales, William Rosa, escribió en su cuenta de Twitter algo que te quiero preguntar cómo lo lees vos. Él dice, esto que decía Jorge Díaz en 2020 pidiendo recursos sirve para responderle a Jorge Díaz en 2025 y cita la siguiente frase. El aumento de la cantidad de denuncias y la mayor cobertura de análisis de las mismas repercute en la carga de trabajo. Con el consiguiente aumento en las cargas de trabajo asignadas a las fiscalías, aumenta significativamente el riesgo de que se produzca un enlentecimiento de las investigaciones. Dice, vista la preocupación para la cual ya existía un diagnóstico, esperamos que las soluciones aparezcan. O sea que está pasando la gorra. Bueno, más o menos entiendo. Entiendo que está diciendo, vos ya sabías que esto podía pasar. Como usted decía en 2020, ¿no? No, Claro. Está bien, no parece una pregunta, porque yo no soy comentarista de tweets ajenos. No, está bien, pero es el presidente de la Asociación de Fiscales. Ni siquiera escribo, no tengo tiempo ni de escribir tweets. No, a ver, mi apreciación respecto de este tema de los fondos ganaderos, vamos a sacar, porque hay dos, tenemos problemas de fondos ganaderos, apunta a una preocupación razonable que, a ver, ¿por qué al gobierno electo le importa este tema o le preocupa o monitorea este tema? Porque tenemos una situación compleja, es decir, tenemos una situación, vamos a empezar por lo último, hay 350 trabajadores de Fricasa que van a seguro de paro en Paysandú, que no saben si van a mantener su trabajo, no saben qué va a pasar con la planta,
tiene una incertidumbre laboral importante y 350 puestos de trabajo en una localidad como Casablanca son todas las fuentes de trabajo que hay en Casablanca. Los que conocemos el lugar sabemos que es así. Entonces ahí hay una preocupación legítima del gobierno, el Ministerio de Trabajo ya está trabajando en el tema y ese es uno de los coletazos que ha tenido este tema de los fondos ganaderos. Por otro lado, tenés más de 4.000 ahorristas aparentemente, yo estoy manejando cifras que leí en la prensa, pero más de 4.000 ahorristas, que invierten una suma muy importante de dinero, se habla de 250, otros hablan de 300, igual, sean 250 millones de dólares, es muchísimo dinero que se invierten y que desaparecen. ¿Ah? Si uno lee lo que está saliendo en la prensa todos los días, esto parece ser un Ponzi de libro, si uno hace el checklist de lo que es un Ponzi, esto parece ser un Ponzi de libro. Yo el otro día escuchaba a un analista, creo que escribe en La Mañana, Felipe Caorsi. Sí. Leí varios artículos de él muy interesantes sobre el tema, incluso hasta explicando didácticamente en qué consiste un Ponzi. Pero a ver, a lo que voy es, la preocupación, decimos que el Uruguay necesita crecer, decimos que el Uruguay necesita invertir para crecer. Andamos buscando inversores por todo el mundo para que vengan a invertir en Uruguay y le pedimos a los uruguayos que inviertan. Cuando se invierte y pasa esto, evidentemente esto afecta. No solamente por la gente que perdió su dinero o que no sabe si lo va a recuperar. Entonces, evidentemente, la celeridad en este tipo de casos es bien importante. Y yo lo que dije es que, bueno, la primera denuncia de República Ganadera creo que es de fines de noviembre. Ahí aparentemente no se han tomado medidas. En Conexión Ganadera las denuncias fueron más tarde, creo que fueron fines de diciembre, principio. Y bueno, estamos en febrero y hay unas medidas cautelares, como parece que no avanza mucho la cosa. Es verdad que los delitos económicos son difíciles de investigar. Es verdad que muchas veces los organismos encargados de la investigación no tienen los recursos suficientes. Es verdad que es un problema en el mundo entero que el derecho penal, como decía Muñoz Conde, es un derecho penal para los pobres, porque para sancionar al que roba una gallina es facilísimo. Ya cuando empezamos con los delitos de cuello blanco, ya se empieza a complejizar. Todo eso es así. Entonces, nuestra preocupación es decir, bueno, aspiramos, y de hecho a partir del 1 de marzo pondremos todos los recursos, todos, absolutamente todos los recursos de la CENACLAF a disposición para que puedan llevarse adelante la investigación, es, bueno, que se desarrolle una investigación lo más rápido posible. Ahora, no hay ahí una falta, lo entiendo que lo que dice Rosa, más allá de que no quieras comentar ese posteo, es a la Fiscalía le faltan recursos para poder trabajar más rápidamente. Bueno, sí, hay que analizar el presupuesto de la Fiscalía. Yo no, hoy por hoy no lo tengo, en una época lo sabía de memoria, hoy no. Creo que desde el 2020 esas palabras hasta ahora los recursos aumentaron. Creo que aumentaron la cantidad de cargos de fiscal, pero no importa, porque hay que hacer, independientemente del ringirranga, digamos, lo que hay que ver es hacer un análisis estadístico basado en evidencia de cuáles son los recursos que se disponen, cuáles son los recursos que sean necesarios y bueno, y después ver las posibilidades que haya. Eso es un dato objetivo y así se va a hacer. Sobre el punto de decir que la Fiscalía actúa lento, ¿Orsi no te comentó nada? ¿De que es inapropiado decir algo así? No. Porque en mayo del año pasado, cuando la calle Pou dijo que la Fiscalía actuaba lento, en algunos casos y rápido en otros, Orsi fue muy crítico con la calle Pou. Nunca pensé que un presidente podría llegar a decir eso. Me preocupa. ¿Cómo va a decir que la Fiscalía actúa demasiado lento en unos casos y rápido en otros? Se perdió una magnífica oportunidad de fortalecer las instituciones del país. Sí. Todo eso no resuena con la No, me crítica suena tuya. perfectamente y las tengo presentes a esas declaraciones, pero yo no estoy comparando el accionar. A ver, si tú hablas que las causas tales, causas políticas, ¿no? O contra políticos, funcionan muy rápido y contra esto, ahí estás metiendo la discusión política y estás comparando una fiscalía con otra, de que unas avanzan rápido y otros no. Eso es una cosa y es inaceptable y es inadmisible. Acá no hubo ninguna comparación, acá simplemente hubo la manifestación de una preocupación de que nos gustaría que la cosa fuera Claro, pero más eso no debilita a la institución en cierto punto. No debilita las instituciones porque en definitiva lo que fortalece a la institución es que sea eficiente en el desarrollo de su función. Y lo que tenemos que procurar como gobernantes es darle las herramientas para que pueda ser eficiente. Acá no hay una crítica personal ni al fiscal de la... Simplemente, bueno, el sistema está funcionando lento.
básicamente eso. Leí hoy ahora que hablaban de una indebida injerencia. Yo jamás, nunca en mi vida le dije ni a un juez ni a un fiscal qué es lo que tiene que hacer. El juez y el fiscal saben lo que tienen que hacer. Entonces, el fiscal que lleva adelante la investigación, tiene experiencia, sabe lo que tiene que hacer. Lo único que nos preocupa es de que avance más. Si son necesarios más recursos para que avance más, desde el 1 de marzo, en la medida de nuestras posibilidades, lo vamos a apoyar. Pero esto no es ni una debida injerencia. Acá se armó todo un tinglado siempre después, porque Díaz quiere manejar. No quiere manejar nada, simplemente que la cosa funcione. Bueno, eso era lo que después la responsabilidad del Lo que pasa es que... Después la responsabilidad del señor Carrasco, o la irresponsabilidad del señor Carrasco, de la señora Yendikov, o del señor Vaso, la determina la justicia. Eso era un poco en línea con ese argumento, era lo que respondía a la calle cuando le repreguntaban sobre este punto. Él decía, yo quiero que la cosa funcione, y que vaya ágil. Lo que pasa es que él comparaba causas. Yo no estoy comparando causas, yo estoy diciendo, acá hay un problema serio y nos gustaría que fuera este problema, que es de todos los uruguayos, que no tiene partido. Acá no hay un político, bueno, hay uno que podemos decir que sí, pero no importa. No es una causa que un político denunció a otro, que es a las que se refería el presidente de la calle. Acá esto está fuera de la política. Esto es un tema económico. Acá hay víctimas, por lo que leí. Voy a aclarar otra cosa. No soy víctima de ninguno de estos esquemas, ni tengo ningún miembro de mi familia víctima de ninguno de estos esquemas. Digo, porque también escuché por ahí, no, porque seguramente quedó adentro. No, nada. Pero digo, me preocupa porque me preocupan los problemas de los uruguayos. Y está claro que nos preocupa. Ese es un dato objetivo. Ahora, hay 250 millones de dólares que se hicieron humo. Si esto es un Ponzi, como parece ser, si esto es así, es el Ponzi más grande de la historia del Uruguay. Sí, es mucho dinero, es mucha gente, es mucho dinero y preocupa. Pero convengamos, ahí está, que estaba refiriéndose a un caso concreto, con lo cual no estaba hablando, digamos, en general que quisiera que la justicia o que la fiscalía trabaje más rápido. Estaba hablando concretamente de un caso que tiene un fiscal... En realidad dos, ¿no? Porque son Fondos y República. En este momento los tiene el mismo fiscal, si no me equivoco. Vale. Y es público que hay decisiones hasta cautelares que no se tomaron o que se han tomado... con mucha frecuencia lo dicen los propios abogados. Lo dicen los abogados. Ahí está. O sea. Pero la pregunta que queda sobre la mesa es, bueno, ¿de qué forma se va a comportar Díaz y el Poder Ejecutivo, Presidencia de la República en general, en relación a temas que le generen preocupación sobre cómo está trabajando Fiscalía? Nosotros expresaremos nuestra preocupación como lo hemos expresado siempre, pero aparte... ¿Esto no se enmarca en estos procesos de que los fiscales han denunciado a través de su gremio, de que son presiones y que horadan la independencia del trabajo de los fiscales? Pensando en que está refiriéndose sobre un caso concreto. Manifestar la preocupación, en un caso de esta magnitud, manifestar la preocupación por la lentitud, si eso es una presión, entonces no podemos cuestionar nada. La pregunta es, ¿no se puede decir absolutamente nada de un organismo del Estado que está funcionando bien, mal, regular, porque eso ya es una indebida injerencia? ¿Estamos en ese grado de hipersensibilidad? Millennial, diría yo. No, me parece que tenemos todo el derecho del mundo, los ciudadanos en general, y el gobierno en particular, decir, bueno, mire, estamos monitoreando esta situación. Yo lo que digo es, estamos monitoreando la situación, nos preocupa, y bueno, veremos y vamos a aportar los elementos para que esto avance lo más rápido posible, porque está bueno que se aclare. ¿Está hablado? ¿El tema presupuestal ya está conversado? No. No. Eso es parte de los elementos, ¿no? Lo que pasa es que el tema presupuestal, nosotros, acabamos de terminar de armar un gobierno y todavía no asumimos. O sea, empezar a hablar ahora de presupuesto, yo creo que estamos como 25 pueblos adelantados, ¿no? Para empezar tenemos que saber cuál es el espacio fiscal que hay, que las noticias no son buenas. Hay compromisos electorales claros, definidos, que van a tener la prioridad. Y bueno, y después veremos cómo viene el presupuesto. Pero pensar hoy, hablar en presupuesto específico de un organismo, nos pasamos 20 pueblos, ¿no? Pero vuelvo al punto, acá es eso, y vamos a seguir trabajando en esa línea.
Bien, sobre fiscalía, uno de los temas que está arriba de la mesa es la designación de fiscal de corte. Usted mismo ha dicho que es necesario que se salga de este proceso de subrogaciones. ¿Tienen marcado una fecha de expectativa de poder dar, de solucionar ese tema? Entiendo que es algo que ya se ha manejado, hay otras oportunidades de negociación, porque esto precisa venía del Parlamento, está el tema de que se van a renovar los cargos en la Suprema Corte de Justicia, en el TCA, eso abre unas ventanas de negociación, pero lo cierto es que usted ha dicho que aunque no se llegue a acuerdos, quien tiene el deber de enviar el nombre para que sea aprobado es el Poder Ejecutivo, y entonces haya acuerdo o no haya acuerdo, el Poder Ejecutivo tiene que hacer lo que manda. Entonces, ¿tienen una fecha límite de cuándo hacerlo? No, no tenemos una fecha límite. De hecho, es más, esta preocupación que yo he manifestado en forma reiterada, la ha manifestado la Asociación de Fiscales ahora, hace pocos días, también exactamente en la misma línea, en la necesidad de terminar con el provisariato, etc. ¿Están todos de acuerdo? Menos en el nombre, ¿no? No, pero a ver, ni siquiera hemos hablado de nombre, porque yo he recibido consultas de colegas de ustedes que dicen, se maneja el nombre de fulano, se maneja el nombre de mengano. La realidad es que no hay ningún nombre arriba de la mesa. Lo que sí, mínimamente han habido alguna conversación sobre criterios generales, pero nada más que eso. ¿Es un proceso que se va a dar antes o después del presupuesto, por ejemplo? Que es un momento que se va a tomar. Nosotros ahora tenemos que cerrar empresas públicas, que se supone que la semana que viene, apenas la oposición nos dé los nombres, estaríamos cerrando, sin número de cargos. Después tenemos que cerrar Corte Electoral y Tribunal de Cuentas, porque hace 10 años que nos renovamos Tribunal de Cuentas y Corte Electoral. Eso también es importante. Y después entraríamos en la negociación de los cargos de justicia, vamos a decir, y ahí hay que definir hojas de ruta, ¿no? Porque la vacante de fiscal de corte y fiscal adjunto de corte, porque son dos vacantes que hay, están hoy. Pero las vacantes en el TCA, la primera es en abril de este año, después hay dos más, una de la corte y otra del TCA, y las 10 vacantes se van generando a lo largo de los 5 años. Entonces, ahí hay que ver cuál es la metodología que vamos a emplear para llegar a acuerdos, ¿no? Si va a ser pico a pico, si va a ser una redondilla y vamos a ver todos los nombres, cuáles van a ser los criterios. La voluntad del gobierno es sentarnos a negociar. Lo que no queremos es antigüedad. Queremos que haya decisión política. Ahora, la fiscal Mónica Ferrero, por ejemplo, es una fiscal que en general ha tenido hasta ahora, desde que ha asumido en forma subrogante del subrogante, en general ha tenido aceptación, o por lo menos nadie la ha cuestionado. ¿Es un nombre que puede estar entre los...? En este momento ya sé que no querés dar nombres, ningún nombre arriba de la mesa. ¿Cómo la valorás? No corresponde que yo haga ese tipo de valoraciones. No corresponde. Ha habido distintas propuestas de modificación de la conformación de fiscalía en el periodo pasado. Tengo entendido. Digo, tengo una valoración. Lo que no corresponde es que la haga pública. Sí, claro. Creo que es el diputado, es el diputado Conrado Rodríguez, que había hecho una propuesta y la está volviendo a presentar a propósito de limitar el periodo de actuación del fiscal de corte a 6 años en lugar de 10. ¿Tiene opinión sobre eso? Es una cuestión que en principio lo veo como algo que puede ser positivo, hay que negociarlo. Puede formar parte del proceso de negociación. Está claro que desde el punto de vista, independientemente de esta situación puntual en la que está Uruguay, el mandato de 10 años no existe en ninguna parte del mundo. En general, en Chile son 8 años, en Brasil son 2, con opción a prórroga de 2, en Colombia creo que son 4, con opción a prórroga. Es decir, hay como sucesivas diferentes sistemas. En Argentina es vitalicio, pero como todas las cosas de Argentina, es vitalicio, pero hace 15 años que no designan. Hay un interino. Bueno, vamos por ahí, ¿no? Bueno, ¿cuánto vamos a casi bueno, claro. exactamente. Si el desafío sería nombrar uno nuevo cada 2 años, me parece sería muy ambicioso. No, pero a ver, 2 años es imposible porque no se puede desarrollar ningún tipo de trabajo en 2 años. Bueno, además. Pero bueno, entre 2 años y 10... podemos estar hablando no sé, Conrado propone 6. Conrado es un tipo, un diputado que ha estudiado mucho estos temas. No sé por qué llegó a 6 años, pero bueno, podemos sentarnos a discutirlo. Podemos pensar que en experiencias de fiscales que hayan atravesado 10 años, como fiscal de corte en este diseño tenemos uno solo, ¿no? Bueno, ¿Es no, usted? no, yo renuncié 6 meses antes. Está bien. ¿Podemos pensar que en el primer semestre el gobierno va a plantear un nombre? Sí, yo creo que sí, que sería razonable, pero tampoco me quiero embretar a fechas, ¿no? Porque acá lo que hay que hacer es sentarse y hablar. Nos ha faltado diálogo.
Hemos tenido mucho tweet y poco diálogo. Entonces vamos a tratar de tener más diálogo y menos tweet, porque yo creo que eso ayuda. Pero ayuda el sentarse, el conversar, el generar el generar también la confianza en la negociación. Hubo una época en este país donde los dirigentes políticos se daban la mano y era la palabra empeñada. Hubo una época que Topolansky discutía con Bordaberry estas cosas y se ponían de acuerdo. Y no fue hace tanto. Entonces digo, no sé, yo qué sé, Andrés Ojeda es una persona que conoce perfectamente el sistema de justicia, es abogado, ejerció, conoce el sistema, sabe. Bueno, yo estoy seguro que va a estar dispuesto a sentarse a conversar. ¿Por qué? Porque le preocupa y le importa también. No sé, me parece que hay que dejar un poco el tuit y sentarnos y hablar y seguramente vamos a encontrar las mejores soluciones. Que no serán las perfectas para todo, porque la solución perfecta no existe, pero que sean buenas y que, en definitiva, el sistema funcione. Jorge Díaz, muchísimas gracias por estos minutos. Mucha suerte en lo que se viene. Bueno, muchísimas gracias y a la orden. Espero, después de que termine toda esta etapa, volver a poder verlos en directo, porque últimamente los tengo medio abandonados. Igual siempre queda en YouTube el programa, lo puedes ver. Y, por supuesto, puede venir a lo largo del periodo también, cuando Bueno, quiera. eso depende de ustedes. Va a estar más delante de cámaras, me parece, que el otro lado mirando. Si no... Eso depende de ustedes que me inviten. Yo siempre que me invitan vengo, así que Muchísimas Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Hacemos un corte, al regreso vamos a estar conversando con Fernando